días, jóvenes maestrantes. Bienvenidos. Bienvenida Yoleidis de Iribet. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bien. ¿Y usted cómo está? Excelente, cada día mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que ese es el primero que hay que agradecerle. Bueno, aquí retomando nuestra asignatura y para hacerle un repaso de lo que hemos podido desarrollar en estas fechas que nos antecedieron y la interrupción que tuvimos por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y no sé si antes quieren hacer alguna pregunta. Doctor, yo le quería hacer una pregunta con respecto a las actividades. Ajá, Sabes que hasta esta semana yo estoy en el grupo y ajá, pues un compañero, yo me mantenía informada porque un compañero me pasaba la información porque no estaba en el grupo. Entonces él me comentó que las actividades, el plan de evaluación usted lo pasó el 10, es decir, que no habían fechas para la entrega de las actividades porque yo había notado que estaban vencidas ya. Entonces yo quería saber si esas actividades, las 4 o 5 que hay, habían que cargarlas, tenían una fecha ya establecida o cómo, o sea, porque estoy ajá, confundida por eso. correcto. Yo les pasé un cronograma al correo, incluso hubo alguna eh, desfase en las fechas porque no se había podido subir a la plataforma, de tal manera que yo decidí y se los envié por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo hice eso, pues lamentablemente enfermé y ahora conjuntamente conversando con las autoridades del IACIP, nosotros, eh, o mejor dicho, las autoridades del IACIP decidieron postergar eh, 3 semanas más del mes de agosto para estar entregando y los resultados finales en la última semana de agosto. ¿Sí? Entonces, yo le voy a hacer una reprogramación de, de las actividades, porque en su mayoría pues no la han hecho. Yo esa actividad la envié el 10 de julio. El 10 de julio yo les envié la planificación. Por acá lo estamos, hoy es 31 de julio, o sea, hace 21 días. Pero, pues bueno, ya vamos a ponernos al día con esto. Allí hay 4 actividades en las cuales se las voy a distribuir en lo que queda de tiempo para que ustedes las puedan entregar oportunamente. Son actividades sumamente fáciles. La idea de la maestría es que comencemos a escribir, que comencemos a producir y que comencemos a hablar de las temáticas que nosotros manejamos, sobre todo en esta asignatura, que es el análisis geopolítico y social, donde tiene que ver la geopolítica y la sociología. Entonces, es importante que ustedes lean la, la planificación, vean los contenidos y puedan desarrollar también, buscar información al respecto y puedan generar los documentos que allí se exigen. Documentos de ensayo, de análisis crítico, o sea, donde ustedes pueden escribir, porque una de las falencias que tenemos de tanto los maestrantes como los doctorados que hemos notado es que nos cuesta un poco escribir. Entonces, la idea no es atiborrarlos de evaluaciones, sino poder darles la oportunidad de que ustedes expresen sus opiniones, sus análisis y las reflexiones que se puedan generar y aporte, por supuesto, que se puedan dar en las asignaturas que están desarrollando en la maestría.
Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad de intercambiar saberes, tanto ustedes como yo apoyarlos desde acá, de la cátedra, y poder salir avantes y triunfantes de esta nueva cátedra. No sé si te aclaré la duda. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, igualmente, si las actividades están ahí, la plataforma está abierta, yo puedo ir cargándola. Ajá. La plataforma, vamos a revisar si ya la abrieron. Ok, Si está abierta, las pueden ir cargando. ok, Si no se ha logrado abrir, porque es que no depende de nosotros, esa plataforma está en otra ciudad, ustedes la pueden ir teniendo allí, que en el momento que se abra, la van a cargar. ¿Sí? ok. Muchas Entonces, gracias. lo que pasa es que hasta hoy me estoy incorporando y pues hay muchas cosas acumuladas y la idea es que tengamos la oportunidad de ponernos al día y de forma satisfactoria. Ok, doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a estar trabajando, o ya estamos trabajando, ¿verdad? Con una asignatura que se llama Análisis Geopolítico y Social. La geopolítica es una de las disciplinas que ha agarrado muchísima vigencia en los últimos tiempos, porque la geopolítica está ligada al poder, al Estado, a la geografía y a la política como tal. Con la geopolítica se, se pudo comenzar a realizar y a tomarse en cuenta de una forma, digamos, bélica en la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, recordando a Adolfo Hitler, él la hizo muy popular dentro del argot militar, porque era una disciplina que se manejaba en las escuelas para poder estudiar la relación que existe entre los grupos humanos y los territorios. Entonces allí hay una relación que en su momento, en que comenzó el movimiento pacifista, se comenzó a esgrimir el, el término geopolítico. Rudolf Kehlen, en 1919, instauró el término geopolítica como el Estado como forma de vida. Entonces allí comienza a manejarse. Hitler lo toma y lo lleva a su conquista de territorios y a tratar de ampliar el ámbito geográfico que él tenía a través de la guerra, Primera Guerra Mundial, donde, como ustedes saben, bueno, fue el holocausto de la mortandad de judíos, de la población judía, en la cual él se declaró enemigo y se tergiversó todo aquello. Pero ya eso es un cuento de la Primera Guerra Mundial. Pero eso marcó un hito. ¿Por qué? Porque entonces el término geopolítica fue estigmatizado y fue execrado de las escuelas porque lo veían como algo maléfico, algo maquiavélico y que fue utilizado desde el punto de vista bélico, porque fue donde se destruyeron tantas vidas en pos de llenar el ego de alguien que para el momento pensaba que era una raza única y era la que tenía la razón de ser y de vivir, a lo cual pues eh, con el tiempo se ha generado una serie de controversias en donde pues nadie tiene el derecho a quitarle la vida a los demás. En ese ámbito, eh, podemos decir que la geopolítica es no solamente desde el principio del siglo XX, proviene del mismo inicio en que el hombre comienza a poblar la tierra, bien sea
con la creencia que tengamos, ¿verdad? Si fue Adán y Eva, si fue la población del hombre, cómo se originó, pues bueno, hay muchas teorías con respecto a esto. Y lo que sí es claro es que cuando el ser humano llega a la Tierra, cuando el ser humano comienza a poblar la Tierra, el hombre indica lo va a poblar en un territorio. ¿Y dónde va a pernotar este ser humano? Pues sencillamente donde las condiciones climatológicas y las condiciones de alimentación podían ofrecerle una mayor seguridad y calidad de vida. Así se fueron dando. De hecho, hay un autor, Saus, que es de Argentina, filósofo, y él dice que la única manera para detener el deterioro ecológico, el desbarajuste que hay dentro del punto de vista industrial, científico y tecnológico, que va en detrimento de la ecología, es volver a los ancestros, es volver allá, a cuando el hombre comenzó a poblar, en donde respetaba la naturaleza, solamente comía lo necesario, lo tomaba de la naturaleza y convivía con la naturaleza. Así que eso fue lo que hizo que eh, el hombre comenzara a poblar los sitios o los territorios donde ellos podían vivir mejor. Sin embargo, eh, la geopolítica ha brindado la conjunción de muchas disciplinas. ¿Qué año es esto? Esas disciplinas, No, estamos viejo. hablando de la geografía, que estudia la Tierra y sus componentes, la historia, que es quien se encarga de estudiar el pasado, la sociología, que se encarga de estudiar el comportamiento humano, y la política, quien es la disciplina que se encarga de darle los Mano, beneficios esta porquería. en una representación a los ciudadanos. Posteriormente aparece el Estado como un ente jurídico que es el que lleva las riendas del país, es el que hace las normas, hace las leyes y los lineamientos para la mejor convivencia y sobre todo para tomar las políticas en los diferentes sectores en que se mueve la economía del país. Así que fíjense cómo se van incorporando una serie de factores. Hoy día se incorporó la salud por la pandemia, se ha incorporado la psicología para el tratamiento de todos los problemas de, emocionales que se están generando en este momento y en otros momentos en que no haya pandemia, lo que ha hecho que estas disciplinas comiencen a tener una interrelación muy cercana con lo que es la geopolítica. Todo lo que se hace está en función de los grupos humanos. El mundo físico no funcionaría si nosotros no existimos. Así que lo más importante es ver de qué manera nosotros, en este caso, ustedes que son abogados, de qué manera pudiéramos nosotros establecer un, un criterio o unos criterios que pudieran mejorar las estrategias para el uso de la geopolítica y que la geopolítica se utilice más para crear políticas a favor del pueblo y no políticas a favor de la guerra. Una de las cosas que tiene la geopolítica es que la geopolítica genera una cultura para la paz. Es desde donde se estudia la paz. Y tendríamos, como lo decía un autor, lo tengo por aquí en una nota, se llama Johan Galtung, que es un noruego pacifista, ¿verdad? Donde él decía, la geopolítica es una educación para la paz, aprender a odiar la guerra, a amar la paz y hacer algo al respecto. Qué importante esto. O sea, fíjense, odiar la guerra, amar la paz y hacer algo
al respecto. ¿Y cómo haríamos nosotros para hacer algo al respecto? Bueno, nosotros podemos generar estrategias, podemos hacer análisis de lo que es la distribución político-territorial, cómo se han dado las relaciones entre los grupos poblacionales y los diferentes territorios, por qué se concentran grandes cantidades de personas en unas áreas. Entonces allí tiene que ver los factores climatológicos, tiene que haber los factores eh, de vías de comunicación, tiene que ver la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Buscar la equidad en todos los territorios es un tanto difícil porque las diferentes cantidades de extensiones de tierra que existen, vamos a suponer en el caso de Venezuela, no presentan todas las mismas condiciones. Nosotros tenemos montaña, tenemos llanos, tenemos zonas estériles, tenemos bosques, tenemos montaña, tenemos, yo creo que Venezuela es el mosaico más grande de paisajes que pueda existir en el mundo. Esto es una preciosura, de verdad, y es algo que desde el punto de vista geográfico nos debe enamorar, ¿no? A través de la pandemia hemos podido ver y a través de muchos videos que han hecho y de gente interesada interesados internacionalmente de venir a mostrar lo que Venezuela tiene, el potencial que tiene para hacer turismo. Y fíjense que para hacer esa actividad de turismo se necesita la geopolítica. Necesitamos hacer políticas que permitan desarrollar el turismo. Necesitamos políticas para la educación que permitan formar gente para el turismo. Y no solamente formar guías y no solamente formar profesores para el turismo, es que debemos educar a la población para que puedan ser receptores y puedan tener las capacidades, competencias como para dar un buen servicio con respecto al turismo. Todo eso es geopolítica. La educación juega un papel importante para poder generar matrices, indicadores, parámetros que permitan mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Podríamos decir que en los actuales momentos no están dadas esas condiciones. Bueno, pero nosotros nos estamos preparando y eso es, de verdad, déjenme felicitarlos por seguir superándose, por seguir adelante con su preparación y haber escogido el IESIP como uno de los institutos que le va a permitir lograr sus objetivos de superación. Y precisamente queremos que ustedes a través de esta maestría puedan generar sus competencias investigativas y puedan entender qué es lo que pasa en el mundo, en Venezuela y en los territorios donde nosotros nos desenvolvemos. Así que el territorio nos va a permitir la configuración geopolítica y todo lo que tiene que ver con el contexto geopolítico y social. En lo que a nosotros nos atañe en esta asignatura es estudiar la parte geopolítica social. ¿Y por qué hago más énfasis en la parte geopolítica? Porque resulta y acontece que los resultados del buen uso de la geopolítica a nivel de la gerencia, a nivel de instituciones, va a hacer que el producto en lo social sea de alta calidad. Porque aquí se manejan muchos factores. Aquí hay una serie de factores que incluso le pueden servir a ustedes como temáticas para la investigación, porque una de las cosas que se quiere es desarrollar en ustedes competencias de investigación, y aquí vamos a tener elementos cuantitativos y cualitativos que son perfectos para hacer investigación. ¿Por qué? Porque la geopolítica va a desarrollar una serie de aristas: edad, sexo,
crecimiento demográfico, Se escucha. población de hembras y varones y otros elementos que ya lo vamos a ver en el nuevo No puedo cambiar. segmento. Existen una serie de elementos que se nos configuran desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para hacer el estudio geopolítico de lo que es el acontecer de la relación que existe entre la geografía y los grupos humanos. Pero a ello también se le suma la historia, se le suma la sociología, se le suma la política y se le suma el poder, que es un elemento sumamente importante hoy día y que dentro de lo que es la estructura de los gobiernos va a jugar un papel importante dentro de lo que es el renglón geopolítico. A nivel de seguridad de la nación, la geopolítica es sumamente importante porque en el ámbito militar y de seguridad se tienen que tomar las previsiones para resguardar la seguridad de la nación y su integridad. Así que existen normas, leyes, una serie de factores que tienen que ver con los territorios. Y más aún cuando nosotros tenemos unas fronteras que son fronteras calientes. En el caso nuestro, en el estado Táchira, tenemos la frontera de San Antonio Ureña con Colombia, que es una frontera muy caliente, muy movida, y donde hay un intercambio comercial, intercambio binacional en todas las actividades desde el punto de vista económico, pero que también se manejan otros factores que vienen a engrosar lo que son elementos cualitativos en el aspecto geopolítico para tomar las decisiones con respecto a las políticas públicas y a las políticas educativas, las políticas jurídicas, todo lo que concierne esta interrelación desde el punto de vista de fronteras. Así que eso tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día, que hay un intercambio no permitido, en lo cual, pues, desde el punto de vista de la salud, nos vemos a veces afectados. Hay cualquier cantidad de actividades ilícitas que van a algunos beneficiar y a otros a perjudicar dentro de esta zona geográfica y que en los actuales momentos pues no están, tienen que ver con el medio físico y con la población, tiene que ver con todo lo que nosotros manejamos desde el punto de vista poblacional y donde se aglomeran los grupos, donde se aglomeran las poblaciones, allí se genera una serie de culturas que son creencias, que son valores, pero también se desarrollan enfermedades y tenemos una serie de creencias desde el punto de vista religioso, donde converge a varios grupos que tienen diferentes doctrinas. Y así por el estilo tenemos costumbres, tenemos tradiciones y van creando unas características fundamentales de una cultura a otra. Importante tener en cuenta que la geopolítica es uno de los factores que se toma en cuenta para tomar, aprobar y ejecutar políticas de Estado, políticas de gobierno, y para nadie es un secreto que las políticas de gobierno obedecen al gobierno de turno de cualquier país del mundo. Pero si nosotros nos vamos bien atrás con la geopolítica viene de la época en que el hombre se formó, en que el hombre comenzó a hacer su aparición en el medio físico y generó esa interrelación entre el medio físico, el medio geográfico llamado ahora, y en ese momento en los asentamientos para la población. Y así fue creciendo, y así fue generando las nuevas normas, los nuevos criterios, se generaron las polis, se fueron construyendo las ciudades,
se crearon unas zonas que eran urbanas y otras zonas rurales, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Con el modernismo, cuando viene la revolución industrial, que cambia todos los aspectos porque cambió hasta el sistema económico, ¿verdad? De un sistema netamente feudalista donde las personas que poseían grandes extensiones de tierra eran los adinerados, eran las personas que tenían el control de la geografía porque eran dueños de esas extensiones de tierra, pues pasó a ser un sistema capitalista que es donde la producción es el centro de las acciones del ser humano. Entonces, cuando viene la máquina, eso transforma todo. Escuchaba a un conferencista en estos días decir que para nosotros revertir lo que es el daño ecológico que se ha hecho, sencillamente lo que tenemos que volver es a la parte original de los ancestros, volver a vivir como vivían los indígenas y hacer las cosas que ellos hacían que no iban en detrimento de la sociedad. Ahora la pregunta cabe, estamos hablando cuando comenzó la humanidad que eran pocos habitantes, ahora estamos alrededor de 8.000 millones de habitantes y con una cultura o sea, totalmente arraigada de lo que es el consumismo, de lo que es vivir en las grandes ciudades y que todo el mundo busca las comodidades para su subsistencia y su mejor porvenir, siempre buscando la mejora de lo que son los grupos familiares. Entonces, hay mucha tela que cortar con respecto a este análisis geopolítico. Y una de las cosas fundamentales que ha cambiado la naturaleza del estudio de la geopolítica es la pandemia. En eso estamos claros. Cambió todo, todo, absolutamente todo. Estamos viendo unas discrepancias en las estadísticas porque resulta ser de que lo que anteriormente se llevaba con mucha curiosidad, que tenía que ver con los aspectos cuantitativos de la geopolítica, que es la relación de nacimiento con relación de defunciones y que llevaban la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, y allí se podía ver anualmente cómo se movía la estructura de crecimiento demográfico. Y por lo general, hasta hace muy poco tiempo que se venían haciendo estas estadísticas, se podía visualizar que el mundo de los nacimientos eran mayores que las defunciones. Por supuesto, hoy desconocemos de esas estadísticas y no sabemos qué estará pasando, pero por la inducción que tenemos y por la percepción que hemos venido manejando nosotros que tenemos ciertos años que estuvimos entre hace 20 años atrás y ahora 20 años después, que podemos tener un análisis concreto de lo que ha pasado, pues podemos seguir diciendo de que la natalidad sigue en ascenso y la mortalidad no se sabe porque también va en ascenso, porque ahora por el famoso COVID, pues ha muerto mucha gente, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Entonces, fíjense cómo surge, hay un factor emergente que es la pandemia, que viene a incluirse dentro de lo que es el estudio de el- lo geopolítico y que por supuesto va a repercutir en lo social. La sociedad es un grupo de personas con un fin común, la famosa concepción, definición de lo que es la sociedad. Pero ¿hasta qué punto las sociedades están conformadas con ese fin? ¿Será que los gobiernos de los diferentes países han asumido el rol de la representatividad del pueblo en las políticas de gobierno? ¿Estarán asistiendo a las necesidades que el pueblo esgrime y que son perentorias? ¿Será que los gobiernos están tomando políticas educativas y de salud apropiadas para mantener, mejorar y aumentar la calidad de vida de los habitantes? Bueno,
son preguntas que se pueden hacer desde un análisis geopolítico y que nosotros a través del análisis social podemos señalar e intercambiar para generar nuevas temáticas de, de investigación, porque a eso es lo que a lo que queremos llegar. Es importante formarse, es importante tener estos escenarios donde intercambiamos saberes y tenemos que aprovechar esos saberes para nosotros tener una perspectiva distinta a la que todo el mundo tiene, porque nosotros generaremos a partir del momento en que hagamos una, una búsqueda de temáticas, allí mismo vamos nosotros a conseguir lo que es la realidad. Lo decía Carlos Marx, un estudioso de lo que fue el socialismo y que quiso incluso fomentar una economía, pero que a la larga no hizo la economía, sino lo que le hizo fue una crítica a la economía capitalista ya existente. Pero sí decía una máxima que a mí siempre me ha llamado la atención y él dice, hay que tener mucho cuidado con los resplandores, hay que tener mucho cuidado con la brillantez y las apariencias. Y es algo muy sabio. En el mundo consumista, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos de una apariencia, vivimos de un resplandor que a veces no es lo que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? Porque nos hemos formado en un mundo del tener, con una cultura del tener, que pareciera que tiene más peso que la cultura del ser. Y las dos cosas son necesarias, no es que el tener sea innecesario, es que necesitamos tener recursos para sufragar las necesidades primarias y las necesidades de seguridad y de pertenencia, como lo decía Abraham Maslow. Y de esa manera nosotros podemos subsistir. Pero el meollo del cuento es que, ¿qué va a pasar con todo lo que está sucediendo? ¿Qué va a pasar ahora con la pandemia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a proyectar en esta época de pandemia? Pregunta, ¿sí? ¿Qué importancia tiene la geopolítica en esta época de pandemia? ¿Cuál sería la participación del Estado, verdad? Entendiéndose que él es el que tiene el mayor poder en el país y que incluso toma decisiones sin tomarnos en cuenta porque esa es la facultad que ellos tienen. Ellos pueden tomar decisiones y de hecho la mayoría de las decisiones que toman los gobiernos de los diferentes países del mundo eh, las toman sin consultar al pueblo, pero tienen que llevar implícito un beneficio a la sociedad, tiene que llevar aparte de un beneficio, llevar una mejora dentro de lo que son todos los contextos y todos los grupos sociales que se puedan manejar dentro de las diferentes sociedades. Entonces, la geopolítica nos da a nosotros una proyección de lo que es la relación entre los grupos humanos y el medio físico. Y de esa manera nosotros podemos entender por qué en algunos territorios la gente no va a poblarlos. Y quienes manejamos esto, pues sabemos que allí no hay condiciones climatológicas favorables, no hay agua, no hay servicios, no hay las condiciones de salud, de educación, o sea, todos esos factores que influyen para que los grupos humanos no tengan ningún atractivo para acercarse allí. De hecho, cuando han sufrido o se han dado algunas catástrofes a nivel nacional, el gobierno toma medidas que vienen o que son para paliar esa situación y le otorga un conjunto habitacional en otros territorios y en otras ciudades donde ellos no son originarios. Y por lo general, ellos dejan ese nuevo territorio que van a ocupar, no se adaptan porque
de repente la situación climatológica no es la misma, las costumbres, las tradiciones son totalmente distintas y eh, incluso prefieren correr riesgos hasta de perder la vida y volver al sitio donde ellos pernotaban porque es donde ellos se sienten cómodos y tienen su confort. Esa es una de las situaciones que se estudian a nivel de políticas gubernamentales y que todavía a veces la gente critica, pero no es que sea el gobierno, cualquiera que sea que esté en la palestra, son los grupos sociales. Los grupos sociales tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones. Incluso de un sector a otro, ya cambian las costumbres, ya cambian la forma de ver, cambia la vecindad, la convivencia. Y eso es lo bueno de estas asignaturas. Esta asignatura que es sumamente importante porque se conjuga con lo histórico. ¿Sí? Anteriormente, en el siglo pasado, nosotros hablamos de una Venezuela rural y aparece un factor totalmente desencadenante de un éxodo campesino hacia la ciudad a buscar mejoras. Y lo que no sabían ellos era que en vez de ir a crear mejoras, iban a ir a crear cinturones de miseria, que a lo mejor estando en el campo no iban a ser tan atenuantes ni tan marcadas para ellos. Pero prefirieron irse para allá, prefirieron estar allá, porque eso es una parte cultural que se manejó para el momento y las sociedades eh, perciben y aceptan mucho lo de las modas, lo de las modas. Parecía que nos gusta eso, copiar mucho lo que a la gente le gusta. Entonces, de allí en adelante, del éxodo campesino hacia la ciudad, pues la gente se ha ido aglomerando en las grandes ciudades y en algunos casos y en la mayoría de los casos engrosando los cinturones, famosos cinturones de miseria, que son las zonas de escasos recursos, las personas que viven en unas condiciones infrahumanas, unas condiciones que no les favorecen en nada para tener un grupo familiar coherente, funcional, y por eso vemos tanta problemática social, sobre todo en nuestro país. Y eso nosotros lo podemos estudiar a través de la geopolítica porque vemos, por ejemplo, en los actuales momentos, a través de situación país más la pandemia, vemos la descomposición de los grupos familiares, en donde la población joven ha marchado a otros países, tenemos una diáspora que no favorece nada a la economía del país. Y aquí nosotros nos hemos mantenido como muy tranquilos ante esto, ¿no? O sea, lo digo en el sentido del estudio que estamos realizando algunos, viendo porque, y qué va a pasar con esa juventud? ¿Qué pasó con la juventud que se formó acá, excelentes profesionales y que ahora se fueron a otros países, en los cuales esos países se están beneficiando con la llegada de estos jóvenes? Porque resulta que esos países no han invertido nada en la formación de esto, que es lo que más cuesta en otros países del mundo, que es la formación profesional. Afortunadamente en nuestro país nosotros tenemos la oportunidad de formarnos y llegar hasta lo más alto, el más alto nivel. En otros países llegar a ser maestrante o doctor no es nada fácil, es muy costoso y es para unas élites. Sin embargo, aquí tenemos ese beneficio, o sea, es algo que sí siempre se ha tratado de mantener. Ahora, veamos la educación. ¿Qué pasó con la educación? Educación y salud son dos factores de desarrollo para el desarrollo de un país. Un país enfermo no produce. Un país sin educación no crece, no se desarrolla. ¿Por qué? Porque sus habitantes no van a adquirir los conocimientos, destrezas, habilidades a través de arte y oficios o profesiones para poder contribuir con el desarrollo de la estructura económica del país. Entonces, allí la población también comienza a sufrir
una serie de consecuencias de la situación que se presenta en el país. Situación que todos conocemos y que no solamente afecta a Venezuela, afecta a otros países, pero en el caso nuestro se acentúa, se acentúa. Entonces, ¿por qué estudiar entonces la geopolítica? Porque la geopolítica tiene una serie de disciplinas que le van a ayudar y le van a apoyar para poder discernir, ¿verdad? Escudriñar y establecer criterios para poder develar la realidad. Porque una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La realidad no tiene nada que cambiarse, eso es objetivo. Sin embargo, la verdad puede ser subjetiva y la verdad es vulnerable, la verdad es manejable, eh, porque la verdad no es absoluta, es relativa. Es lo que a mí me conviene, es la parte subjetiva que yo manejo. Entonces, yo siempre soy muy creyente de que busquemos lo real, lo que es, lo que es. Y hay muchas cosas que se ocultan y que deberíamos tenerlas allí. Entonces, a veces no entendemos por qué una ciudad está más poblada que otra, por qué una ciudad tiene más beneficios que otra, por qué en una sociedad los alimentos son más caros. Por ejemplo, uno va a Caracas y en Caracas los productos son costosos. Los mejores productos se van para allá y son más costosos, pero tienen que trasladarlo desde los Andes, desde los llanos. Eso genera transporte, por lo tanto, eso va encareciendo el precio producto. Nosotros lo tenemos acá y son más económicos porque los tenemos cerca, porque sin embargo, pues bueno, hoy día con la situación que tenemos, pues se ha encarecido también. Pero más allá de todo esto, eh, los factores físicos nos van a condicionar la vida de nosotros, la forma de nosotros vivir. ¿Sí? Fíjense que aquí también entró una nueva disciplina que aunque estaba incluida, ahora se maneja más aún todavía, que es la economía. La economía que nosotros nos hace ver la oferta, la demanda, la producción, las ganancias, las fuentes de empleo, las fuentes de trabajo, las cantidades de empresas que se van creando, las que se van desincorporando, todo aquel aparataje desde el punto de vista productivo eh, también marca pauta para que la geopolítica tenga un soporte y pueda seguir generando el recurso necesario para la subsistencia del ser humano. Entonces, tenemos muchas situaciones eh, que nos favorecen, independientemente de la situación. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela es un país privilegiado, es un país que tiene todas las condiciones que muchos países y gobiernos quisieran tener. Tenemos recursos por todos lados, tenemos agua potable, es uno de los países que tiene mayor reservas de agua potable, tenemos minerales, es el principal país con mayores reservas de petróleo, tenemos, eh, bueno, hasta coltán, que lo tenemos, oro, que ahora lo estamos explotando allá en el arco minero de Guayana, pero aquí entra otra materia más, aquí entra la ecología. ¿Cómo estamos explotando? ¿Cómo estamos extrayendo todos estos minerales? ¿Qué sucede con esa población que se va para allá? ¿Qué sucede con la población que están allí viviendo en el momento, extrayendo el oro, el coltán y los minerales que se producen en el país? Entonces allí habría que sacar la configuración y la relación que hay entre el territorio y los recursos. El territorio, recursos y eh, las personas que van a pernoctar allí. Bueno, con esto damos un gran paneo por lo que es
el análisis geopolítico y social, nos quedaría estudiar el sujeto docente para ver allí un poco de cómo se mete la educación en este proceso, y ya les estaré replanteando las actividades a entregar en este mes que corresponde a agosto, que muy gentilmente las autoridades del IACIP han extendido para que ustedes se pongan al día. Así que seguimos en contacto por el grupo del WhatsApp. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y cuídense mucho.